la tutoría del día de hoy, pues la voy a desarrollar a voluntad de ustedes como tal, ya que pues les voy a dar dos opciones. La primera opción es que adelantemos el taller número 3 en cuanto, ahora sí ya apareció, en cuanto a temática, ¿sí? Si quieren, pues vamos adelantando esa unidad del taller número 3 como tal. Y la otra opción que les doy para el día de hoy es, si quieren, pues hacer un repaso, ya que tienen hoy el parcial de la unidad 1 y 2, hacer como un breve repaso de las temáticas como tal. Entonces, no sé qué quieran ustedes, lo dejo a discusión de ustedes y pues en lo que les pueda colaborar, pues voy a estar ahí presto. Bueno, entonces no sé qué digan ustedes. Sí, profe, un repaso, yo creo. Por mi parte, sí. Profe, pues por mi parte también un repaso y pues de pronto de la guía 3 es para mirarlo de unos puntos que no entendí sobre unos videos, entonces de pronto para preguntarte eso. Pero el repaso estaría bien también, profe. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un repaso y lo que nos sobre de tiempito, entonces miramos qué dudita tienes tú en cuanto a la guía 3. ¿Les parece? Resolviendo pues Sí, señor. puntualmente la duda que tú tengas. ¿Te parece? Bueno, entonces iniciemos entonces con el repaso. A ver, ocultar para los votantes. Bien, entonces, mm, vamos desde la creación de tablas de frecuencia, entonces un repaso así como muy en general. Bien. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos, siempre que tenemos una serie de datos como tal, los vamos a encontrar dispuestos dependiendo el origen de los datos, ¿bien? Los vamos a poder ordenar de diferentes maneras, ¿bien? La primera es cuando tenemos todo el grupo de datos y lo tenemos suelto, sin agrupar, sin ordenar, entonces tenemos es una serie de datos como la que encontramos acá, ¿bien? En esta columna. Eh, entonces, los datos los podemos dejar sin agrupar, los podemos dejar agrupados y al momento de agruparlos vamos a poder agrupar de diferentes maneras. Primero, si la cantidad de variables es muy poquita, o sea, al referirme muy poquita o poquita, es que tengamos, para mi concepto, menos de 12 variables, ¿listos? Entonces podemos dejarlos agrupados sin intervalos, ¿bien? Cuando la cantidad de variables es muy poca. Y cuando tenemos una cantidad de variables mayor de 12 como tal, es recomendable mejor agruparlos con intervalos los datos, ¿bien? Aquí hago referencia nuevamente como por repasarles a la cantidad de variables. Por ejemplo, mm, si yo tengo una serie de datos, voy a escribirla por aquí abajito, a ver. Por ejemplo, voy a colocar aleatorio. Profe, te paso una pregunta. ¿La evaluación es de selección múltiple o nos toca realizar algunos ejercicios? No sé, de pronto, ¿sabes? La mayoría son de selección múltiple, pero obviamente, pues, el hecho de que de que venga como selección múltiple, no quiere decir que no les toque desarrollar los ejercicios, porque Ok, sí, va a haber ejercicios de selección múltiple, pero les va a tocar realizar el procedimiento, ¿bien? ah, Entonces, listo, profe. a lo que voy es que voy a tratar de facilitarles con ayudas y herramientas de Excel algunos de esos procedimientos, ¿bueno? Para que ustedes puedan ahorita trabajar, ¿sí? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, aleatorio. Un segundo, a ver qué pasó acá. Les quiero explicar algo por acá. Aleatorio entre y el inferior que sea, por ejemplo, 1 y el superior que sea 5. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, miren esta serie de datos. Voy a tener acá, hasta acá. ¿Cuántos datos tengo en total? Aquí el recuento me dicen que ¿cuántos tengo? 44 datos. 44. ¿Sí? Tengo 44 datos como tal. Pero ¿cuántas variables tengo yo acá? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, la cantidad de datos no es la misma cantidad de variables, son cosas diferentes, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 2, el 5, el 1, el 3, el 4, el 1, el 5, el 4, el 2, el 3, el 5 y el 4, y se repite constantemente. El 5.
el 1, el 3, el 4. Entonces, ¿cuántas variables tengo yo en total? 5. Tendría 5 variables, ¿sí? Tengo 5 variables y 40 datos. Entonces, en este caso, como tengo 5 variables y 40 datos, pues lo recomendable en este caso es o los dejo sin agrupar, ¿sí? O, por el contrario, los agrupo, pero entonces en este caso los agruparía, ordenar de menor a mayor. Ay, ¿por qué no me los está ordenando? Ah, porque los están aleatorios, pero control C. Voy a pegarlos nuevamente por acá. Pegar valor. Y ahora sí que me los ordene de menor a mayor. Listo, ya. Entonces, lo recomendable es ordenarlos, pero pues si no los quieren ordenar, también se puede hacer el análisis estadístico desde acá, ¿sí? Pero si ustedes los ordenan en una tabla de frecuencia, para este caso, tendríamos que ordenarlos en una tabla de frecuencia para datos agrupados sin intervalos. Entonces aquí en este caso vendría un XY, ¿bien? Y empiezo a contar en este caso cuántas variables tengo acá. Por ejemplo, acá tengo el 1, es una variable, el 2 es otra variable, el 3 es otra variable, el 4 es otra variable y el 5 es otra variable, ¿sí? La frecuencia absoluta, que es las veces que se repite una variable, en este caso tendríamos que el 1 se repite ¿cuántas veces? Se repite 7 veces. No se les olvide, 7. acuérdense que Excel, si ustedes seleccionan los datos, Excel aquí abajo les va mostrando cuántas veces se repite. Miren, recuento nuevamente, el 2 se repite también 7 veces, ¿sí? El 2 se repite 7 veces, el 3, eso sucede aquí cuando se me daña esta celda. A ver, control Y. Ahora no pude deshacer los cambios, no mejor devolverlo. Bueno, no importa. Hagámoslo rápidamente y nuevamente, ¿sí? Entonces aquí tendríamos X y encontramos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, estos datos los voy a borrar para que no me interfieran. Bien. Eh, bueno, entonces, aquí pues acuérdense que NI o FI viene siendo exactamente lo mismo, que es la frecuencia absoluta. Y en este caso, pues es el recuento de cada una de mis variables. Me tocó volver a ordenar acá otra vez. No sé qué pasó. Datos y ordenar de menor a mayor. ¿Listos? Entonces aquí, muy seguramente me cambiaron los datos acá. Estos serían 7. El 2 lo encontramos 7 veces también. El 3 lo encontramos 7 veces también. Entonces, mire que aquí el trabajo es un poquito largo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Este lo encontramos 9 veces también. El 4 lo encontramos 13 veces. Y el 5 lo encontramos 8 veces. 8 veces. Bien. Entonces, después de que yo ya tengo este recuento,
pues empiezo a armar mi tabla de frecuencias. ¿Para qué armo mi tabla de frecuencias? Muy probablemente después para mirar un tipo de gráfico, para mirar cómo se calculan algunos tipos de medidas, como las de medidas de tendencia central. Bien, entonces, vamos a analizar algunas cositas acá que quiero que miren. Este recuento de los datos, ¿cómo lo podemos hacer de una manera más rápida? Entonces, voy a copiar otra vez mis datos acá, control V, bien. Y lo que yo voy a hacer acá es igual escribir. ¿Alguien estará intentando ingresar? Ah, no, soy yo con mi tablero. Entonces, lo que yo voy a escribir acá es igual y le voy a escribir contar. Contar, sí. Entonces, voy a buscar el rango, que son todos estos datos. Y yo voy a escribir acá. Como yo ya tengo seleccionadas mis variables, entonces no hay lío. Son estos datos que yo tengo acá. Ya escribí el rango y el criterio que yo voy a buscar en este caso es que me aparezca este 1. A ver cuántas veces aparece el 1. ¿Bien? Ay, perdón, se me borró el rango. Entonces, nuevamente selecciono el rango. Después de seleccionar el rango, quería hacerlo rápido y preciso, se le dio por molestar este computador. A ver. Se supone que esto era agilizar el proceso, pero les pido excusas que se alocó en mi computador. ¿Bien? Entonces, selecciono acá nuevamente el rango, ¿sí? Ya. Selecciono el rango y lo que le voy a dar acá después es punto y coma y coloco el criterio. En el caso del criterio que yo quiero arreglar o contar es que me aparezca el 1, ¿bien? Y cierro paréntesis. Entonces miren que aquí me aparece cuántas veces, 7, ¿sí? Sin necesidad de ponerme a contar allá arriba. Ahora, si yo arrastro, lo que va a hacer él es contarme cuántas veces aparece el 2, que mire que el 2 me aparece 7 veces, el 3 cuántas veces me apareció, me aparece 9 veces, el 4 me aparece 13 veces y el 5 me aparece 8 veces. ¿Me entendieron cómo se calcula esa parte? ¿Me podría dejar copiar la fórmula? Claro, si quieren la repetimos otra vez para que me entiendan, ¿listos? Es que ahorita porque si me... Ahí está bien. Ahí está bien, es contar, mire, te ubicas. ¿Qué tienes que hacer para que te quede bien? Primero seleccionas y ubicas tus variables en una columna, como lo hice yo acá. Mis variables son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esas son mis variables dentro de la columna, ¿bien? Y después, aquí en la fórmula, te ubicas en la primera casilla y escribes igual contar sí. Después seleccionas el rango, es el total de los datos que tú tienes. Seleccionas desde el primer dato hasta el último dato. Bien, ese sería el rango. Y después vienes y colocas punto y coma y escribes el criterio que tú quieres buscar. El criterio que yo quiero buscar es, en este caso, mi variable 1. Entonces hago clic aquí sobre las que yo seleccioné. Hago clic sobre mi variable 1, cierro paréntesis y doy enter. Y ahí ya me aparece el 7. Después simplemente arrastro y ya me calcula las otras. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces, después vamos a crear el resto de nuestras tablas, que esas sí son fáciles. Entonces, que es el NI mayúscula o el FI mayúscula, el HI minúscula y el HI mayúscula, que son la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Y yo casi siempre escribo la de porcentajes, pues si la quieren escribir, si no, no. Aquí acuérdense de las fórmulas, que esa ya la habíamos visto. Entonces, la acumulada simplemente es copiar el primer dato y de aquí en adelante igual y suman el primer dato que acumularon más el siguiente de la frecuencia absoluta. En este caso, 7 más 7, 14 y arrastran. ¿Bien? Esa parte yo creo que ya la dominan y la tienen clara. La frecuencia relativa, que era igual simplemente a coger la frecuencia, el primer dato de la frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos, que no me acuerdo cuántos datos son. Entonces, el total de datos, acuérdense en cómo lo calculamos. ¿Sí se acuerdan? El total de datos se calculan, en este caso, haciendo la sumatoria de la frecuencia absoluta, suma, abren paréntesis, seleccionan y ya, enter. ¿Listos? El total de datos era 44. Entonces, aquí me quedaría igual a la frecuencia absoluta, que sería este 7, dividido entre 44. Si quieren, pueden colocar el 44 de una vez para no tener que fijar celdas como tal. Entonces, dividido entre 44, arrastran y ya tendrían su frecuencia
relativa y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que hicimos para la acumulada anterior. Entonces copiamos el primer dato, damos enter, igual para la segunda celda. El dato que acumulamos lo vamos a sumar con el siguiente dato de la frecuencia relativa y ya, ¿listos? Arrastramos y esto al final me tiene que sumar 1. Si no me da 1 es porque algo me quedó mal, ¿bien? Y para el porcentaje, entonces igual y cogemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100 y ya, esta me va a dar en porcentaje como tal, ¿listos? ¿Para qué me sirve todo esto? Entonces, si yo quiero graficar, en este caso, algo con hacer un gráfico de barras, el gráfico indicado como tal, o mejor, me equivoqué más bien, no me equivoqué, sino que se los dije mal. Para realizar un gráfico para este tipo de tablas, es recomendable hacer un gráfico de barras, ¿bien? Que es diferente a un histograma que vamos a ver ahorita más adelante, ¿bien? Entonces, en este caso, lo que yo hago es simplemente seleccionar, en este caso, la frecuencia que yo quiero representar. En este caso, la frecuencia absoluta es casi siempre la que se representa con el gráfico de barras. Entonces, selecciono esa frecuencia, le digo insertar, me voy aquí a gráfico de barras y que me grafique un gráfico, una barra como tal. No sé por qué me lo grafico así. En 5, a ver qué pasó. Corrémoslo. Es esta acá. Insertar. Acá, ya. Estaba seleccionando el gráfico que no era. ¿Listos? Y ya aquí tengo mi gráfico de barras. Bien, como tal. Y ya aquí ya pues ustedes miran cómo pueden analizar la información. Aquí ustedes pueden colocar que les coloquen los datos aquí encima, las etiquetas del eje. Entonces, etiquetas de los datos. Me coloquen las etiquetas de los datos y pueden ir analizando. Bien. Eso rápidamente, ¿cómo se graficaría? Y no se les olvide que para representar porcentajes, única y exclusivamente se representan con gráficos circulares o gráficos de pastel. Bien, esos son los que me representan a mí en este caso, gráficos de porcentajes como tal. Que de pronto puede llegar a ser una pregunta. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, señor. Bueno, ahora les voy a ayudar con algo que de pronto hasta el momento no hayan visto y se los voy a tratar de explicar rápidamente. Bien, necesito que por favor, aunque yo creo que ya les había hecho una tutoría anterior, pero si no lo tienen, me sigan estos pasos rápidamente. Bueno, van a ir a archivo, aquí abajo donde dice opciones, después donde dice, les va a salir de opciones de Excel, un menú con opciones de Excel y les va a aparecer otro cuadro de diálogo donde van a buscar complementos. Hacen clic en complementos y aquí abajo dice administrar complementos de Excel y hay un botón que dice ir. Entonces le hacen clic ahí y van a activar una herramienta que se llama herramientas para análisis. Bien, después de que la activan, la hacen que quede con chulito activado, le dan a aceptar y listos. Bien, después de eso, que ya la tienen activa, entonces van al menú datos y van a donde dice análisis de datos. Bien, y aquí en análisis de datos van a buscar una opción que dice estadística descriptiva y le dan aceptar. Bien, después de esto, entonces de que ya tienen aquí esta estadística descriptiva, entonces van a donde dice rango de entrada, hacen clic en rango de entrada y pueden seleccionar todos los datos, miren, todos sus datos que tienen sueltos acá, ¿bien? Todos sus datos que tienen sueltos acá, los seleccionan, esto les va a servir mucho para el parcial, entonces, si porfa me están entendiendo, sería genial. Bueno, seleccionan los datos, Profe, una pregunta. señora. Después de volver un poquito. Claro, yo Porque, devuelvo, hágale, yo devuelvo el proceso, no importa. ¿Me devuelvo hasta dónde? o sea, ahí donde, o sea, le das listo en opciones en ajustes de Excel, ¿sí? Sí. Entonces, mira, archivo, opciones, complementos, administrar, administrar y un botón que dice ir. ¿Listos? Y aquí les va a aparecer herramientas para análisis. Ahí era donde me preguntabas. Sí, sí, profe, gracias. Listos. Entonces te espero para que actives el botón y así ya nos va a quedar más sencillo. Bueno.
Los demás, Profe, estoy en el proceso de activar la herramienta. bueno, porfa me confirma, con eso no me quedo Una esperando, bueno. pregunta, me sale herramienta para análisis y herramienta para análisis raya VBA. La primera, la que solamente dice herramienta para análisis, esa es la que necesitamos, ¿bueno? Listo, ¿ya la tienen activa? Sí, voy para el menú de datos. Listo, pero ya, o sea, la importante es que ya la tienen activa, ¿listos? Entonces ahora, vayan al menú datos y aquí al final les tiene que aparecer análisis de datos. ¿Ya les apareció análisis de datos? Sí, profe. Sí, profe, ahora me sale ahí un rango. Aparece análisis de datos y después donde dice estadística descriptiva y le dan aceptar, ¿listos? Y ahora aparece rango de entrada, ¿listos? ¿Están ahí? Sí, señor. Bueno, entonces hacen clic aquí en el botoncito al lado de rango de entrada que hay una flechita y les Sí. aparece un cuadrito aquí como que dice estadística descriptiva y les aparece para ingresar los datos. Entonces van a seleccionar los datos que tienen sueltos, los que están sueltos del último al primero, ¿listos? Eso es lo que tendrían que hacer. Seleccionan los datos y después de seleccionar los datos, espérenme, 5 que se me perdió. Después de seleccionar los datos, van aquí nuevamente a la flechita, se devuelven y después va a haber un botoncito donde dice rango de salida. ¿Listos? En rango de salida hacen clic y ubican cualquier celda, no importa, cualquier celda que esté por aquí vacía. Una celda que esté vacía, por ejemplo esta, ¿sí ven? Me devuelvo nuevamente y después de eso simplemente le coloco acá resumen estadístico. Con solamente el resumen estadístico ya tengo con eso. ¿Listos? Resumen estadístico. Y de pronto el nivel de confianza. ¿Sí? Si los quieren activar todos, no hay lío. Activan todos estos botones. Resumen estadístico, nivel de confianza, el késimo mayor número y el késimo menor número. Los pueden dejar activos todos y no hay ningún lío. Y le dan aceptar. Entonces, ¿qué les va a aparecer acá? Miren, les va a aparecer el cálculo de la media directamente. ¿Sí? Les va a calcular la mediana directamente. Les va a calcular la moda directamente. ¿Listos? Y hasta ahí, de aquí para abajo, son análisis estadísticos que vamos a ir viendo también más adelante, pero que pues todavía no los hemos visto. Pero por el momento, hasta el momento creo que hemos visto en los talleres media, mediana y moda, ¿cierto que sí? Sí, esa es una manera más rápida de desarrollarlo. Las medidas de tendencia central. Es una manera mucho más rápida y se las va a calcular aquí directamente. ¿Está claro? Listo, profe. ¿Listos? Y lo mismo, aquí aparece para los rangos. Mira, aparece el rango, ¿sí? Aparece el rango que ya nosotros a veces cogíamos el último valor menos el dato menor, pero aquí ya se lo calcula directamente. Les calcula el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí ven? Le calcula la suma de los datos, que es la que está aquí, la suma de los datos. Aparece el conteo de los datos, cuántos datos en total también son. Entonces es una herramienta muy buena que les va a ayudar a calcular aquí como tal las medidas de tendencia. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor, profe. Listos, perfecto. Entonces, ya saliendo de esta parte, entonces ahora les voy a mostrar cómo se grafica o cómo les pueden ayudar aquí también a construir rápidamente una tabla de frecuencia para datos agrupados con ayuda de Excel. ¿Bien? Y con Profe, el, qué pena. señora, Pues le estaba levantando la mano pues para no interrumpir. tranquila. Una cita médica y hasta ahorita puede ingresar y no pude ver el paso a paso, cómo se podría hacer pues, para estar al día con mis compañeros. Eh, Termino la clase y les envío el video. ¿Les parece? De la clase. Bueno, listo, sí, Con señor. eso lo miras y nos actualizamos. ¿Te parece? Listo, sí, señor. Vale. Les recuerdo también que el parcial está para el día de hoy, entonces mucho juicio con el parcial
y les estoy tratando como de dar ayuditas y tips para que saquen una mejor nota en el parcial. Bueno, listos. Entonces, ahora, ¿qué otra cosita pueden hacer aquí con, con Excel que les puede facilitar el trabajo como tal y los cálculos que ustedes necesitan? De pronto les va a salir algo como esto. Por ejemplo, les pueden dar los datos de una vez con los intervalos, ¿sí? Les pueden dar una tabla con sus intervalos y entonces, eh, para que ustedes puedan graficar esos datos, los van a hacer de la siguiente manera y poderlos analizar rápidamente. Bien, espérenme 5 a ver si tengo por aquí una serie de datos que me sirva. Creo que esta serie de datos me va a servir. Denme 5, porfa, y ya les organizo acá la información para que quede más bonita. Listos, creo que ahí ya. Entonces, cuando tenemos una serie de datos que yo ya identifico como tal, para para calcular una tabla de frecuencias y esa serie de datos como tal, yo sé que no sé qué le pasó a este computador, Dios mío. A ver, no me deja subir más. Bueno, denme 5, por favor, que algo le pasó a mi Excel y no me deja abrir. Bueno, acá. Listos, entonces, por ejemplo, si yo tengo esta serie de datos que yo ya sé que por su origen como tal, me va a generar una tabla de frecuencias para datos agrupados con intervalos, pues Excel me brinda una herramienta con la cual yo me puedo defender y puedo calcularla mucho más rápido esa tabla. Bueno, para poder hacer análisis respectivos. Entonces, lo primero que yo tengo que de pronto mirar si el ejercicio que muy probable, perdón, se me trabó la lengua, que muy probablemente va a ser así, les van a dar los intervalos como tal. Por ejemplo, van a decir que hago una tabla de frecuencia con 6 intervalos, por decir, a ver, 1, 2, ¿cuántos tengo acá? Con 7 intervalos, y me van a decir que la amplitud es de 5, ¿sí? La amplitud de 5. Entonces, una tabla de frecuencia para estos datos con 7 intervalos y amplitud de 5. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿cómo la crearía yo? Lo que yo voy a hacer primero que todo, con esa información que me están dando, es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Listos? Después de que ya los ordeno de menor a mayor, entonces ubico como tal el, el límite superior, en este caso, de los intervalos. Por ejemplo, si es de menor a mayor y mi primer dato es 25, 26, en este caso 26, por ejemplo, ¿sí? Voy a suponer que es 26. O no, que mi primer dato sea 25, ¿sí? Mi primer dato sea 25 y la amplitud es de 5. Entonces, yo tengo una tabla y esta tabla va a ser el y-1, el y-1, ¿bien? Y la otra sería el y, ¿sí? Entonces, si mi y-1 en este caso es 25, el siguiente y, ¿quién sería? Pues sería 30, ¿sí?
De aquí en adelante, ¿de qué me sirve ubicar este 25? Que de aquí en adelante solamente cuadrar esta de acá. Esta columna es la que me va a servir para calcular con ayuda de Excel. Entonces sería 25 más 5 sería 30 y de aquí para abajo simplemente empiezo a sumar 30, 35, 40, 40, sumándole 5 al 30, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, la siguiente sería igual la celda anterior más, más 5, ¿sí? Entonces me daría 35, la siguiente sería 40, 45, 50, 55, 60. ¿Bien? Después de que yo ya tengo esa información para ordenar mis intervalos, entonces lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Se van nuevamente a datos, análisis de datos, se van donde dice histograma, le dan aceptar, donde dice rango de entrada, pues el rango de entrada nuevamente van a ser todos sus datos. ¿Bien? Todos sus datos. En este caso selecciono del menor al mayor. Selecciono del menor al mayor. ¿Listos? Ya tengo mi rango de entrada. Doy enter. Ahora, rango de clases. El rango de clases es esta parte que ustedes crearon acá. ¿Listos? Ese es mi rango de clases. Esta columna de JI viene siendo mi rango de clase. Me devuelvo y le digo rango de salida. Pues yo quiero que los datos me los coloque aquí al ladito. Al lado, aquí al lado. Sí, entonces selecciono aquí el botón para ingresar el rango de salida. Quiero que mis datos me los coloque aquí al ladito. Me devuelvo y aquí le digo que me coloque el porcentaje acumulado o el histograma, el porcentaje acumulado y crear gráfico. Y le digo aceptar. Y ya miren, entonces aquí como tal me crea la clase como tal, que es esta que teníamos acá nosotros. La frecuencia es la frecuencia absoluta que nosotros tenemos allá arriba. Y esta frecuencia acumulada es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Listo? Entonces me está creando como una tablita acá. ¿Bien? Y me crea un histograma. Este histograma, rápidamente ustedes simplemente seleccionan el histograma, le dicen diseño de gráfico, aquí diseño rápido y que se los pegue. ¿Listos? Y aquí ya más o menos pueden utilizar esta gráfica para hacer cualquier análisis que les estén pidiendo o que les digan que creen la gráfica y hagan un análisis sobre la gráfica como tal. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Lo mismo, con esta serie de datos, podemos hacer exactamente lo mismo que con la anterior. Simplemente seleccionamos los datos. Ah, no, mentiras, no hay que seleccionar los datos todavía. Simplemente nos vamos para la persona que llegó tarde, entonces le explico rápidamente para que me entienda el proceso. Va a archivo, después de archivo dice opciones de datos, después de opciones de datos dice aquí busca donde diga complementos, después donde dice complementos administrar, complementos de Excel y acá hay un botoncito que dice ir. Selecciona aquí la herramienta que dice herramientas para análisis. Hay un botón, lo activa. Solamente la que dice herramientas para análisis, no active nada más. Y le dice aceptar. Después de que le dice aceptar, viene aquí al menú datos y busca aquí al final, tiene que aparecer una opción que dice análisis de datos. Cuando hacemos aquí en análisis de datos, nuevamente buscamos estadística descriptiva, que es lo que hemos visto hace poquito. Le dicen aceptar y esto le sirve exactamente para lo mismo. Bien. Entonces, vamos a decir donde dice rango de entrada. Vamos a seleccionar los datos del rango de entrada, que en este caso serían todos estos. Esos son mis datos de rango de entrada. Nos devolvemos donde dice rango de salida. Entonces, ubico por acá una celda que sea a mi disposición. Yo la quiero pegar por acá. Ese va a ser mi rango de salida. Y que me coloque resumen estadístico, nivel de confianza, kdécimo mayor y enésimo menor dato. Entonces, que todo esto me quede seleccionado como tal. O sea, aquí lo deseleccioné aquí, que todo esto me quede seleccionado. Bien. Y al seleccionarlo le dicen aceptar y nuevamente aquí les va a copiar
les va a copiar toda la estadística que no hemos visto hasta el momento, que es el cálculo de la media, el error típico, la mediana, la moda. Les calcula otras como desviación estándar, varianza, cortosis, coeficientes de asimetría, rango mínimo, máximo, rango de los datos, valor máximo, valor mínimo, la suma de los datos, el conteo de los datos. Aquí les calcula absolutamente todo. ¿Bien? El histograma. Señora, El histograma. el histograma. Bueno, entonces, pero me entendieron esa parte de la estadística descriptiva, ¿cierto? Esta parte que dice acá. Ya me devuelvo y te explico cómo es el histograma. Entonces, esa parte espero que haya quedado clarita. Bien, entonces ahora para el histograma, nuevamente, pues vas a menú datos y en menú datos que te aparezca análisis de datos, tiene que aparecer obligatoriamente análisis de datos, ¿sí? Y buscas donde dice histograma. Le dices aceptar y el rango de entrada son todos los datos. Seleccionan todos los datos que tenemos acá, los seleccionas, te devuelves, donde dice rango de clase son el límite superior del intervalo que tú has creado, ¿sí? Que fue lo que yo expliqué hace poquito. Cogimos el límite superior del intervalo, selecciono ese límite superior para el rango de clase, selecciono el límite superior del intervalo, me devuelvo y le coloco que me coloque rango de salida. Entonces, hago clic aquí en rango de salida, selecciono donde quiero que me coloquen. Aquí, yo lo coloqué aquí al lado del X, del Y. Hago clic ahí, me devuelvo y ahora sí le coloco que me coloque en el gráfico histograma ordenado, porcentaje acumulado y crear gráfico. Bueno, y le digo aceptar. Y ya, miren, aquí me creo el histograma como tal. Después hacen clic sobre el histograma, diseño el gráfico y diseño rápido. Aquí en diseño rápido escriben el diseño 8, es el que les aparece acá. ¿Sí? Este. Y listos, hacen clic ahí y ya les va a quedar su histograma ya bien arregladito. ¿Listos? Esta línea que aparece acá es esta es el polígono de frecuencia. No, este no es un polígono de frecuencia. Esta es una ojiva. La que me está creando acá es una ojiva. Esta línea que me representa el 100% de los datos. Entonces, esta ojiva lo que me está mostrando es la frecuencia relativa como tal. La frecuencia relativa. ¿Bien? Multiplicada por 100. ¿Está claro? Esta lineecita que me está mostrando acá. Bueno, hasta ahí yo creo que me quedó clarito, ¿cierto que sí? Pero ¿nos dan suficiente tiempo para desarrollar el ejercicio si llega a aparecer? ¿O No, les toca, pues, no es suficiente tiempo, sino les dan un límite, creo que, no sé si es de 1 hora más o menos, para lo que está dispuesto. ¿Bien? Está para hora y media. Está para hora y media, eso, en hora y media. Pero la mayoría los ejercicios que les van a aparecer es de opción múltiple. Entonces, pero lo que les estoy mostrando es que estas herramientas que yo les estoy mostrando acá, es les una va, les va a agilizar muchísimo el proceso para que no se pongan a hacer cálculos, que de pronto con los cálculos es donde pierden el tiempo. Bueno, entonces esto agiliza muchísimo, muchísimo los procedimientos. Simplemente es que escriban rápido los datos, activen lo que les digo, activen la herramienta que les dije, análisis de datos, vaya a análisis de datos, si les piden calcular media, mediana y moda, entonces simplemente le dicen acá análisis de datos, estadística descriptiva y siguen los pasos que les dije y eso es a toda carrera que les va a calcular. ¿Listos? Esa sería como tal. ¿Bien? Y el resto es más un poquito de interpretación de gráficos que les va a salir. Interpretación de gráficos como tal. Bueno, ahora sí, en esta parte creo que ya terminé para explicarles. Eso era como a grandes rasgos lo que yo les podía explicar para que agilizaran su parcial. Entonces ahora sí, hay una compañera de ustedes que dice que tiene una duda en cuanto al taller número 3. Entonces vamos a tratar de solucionar esa duda. ¿Bien?
Entonces, si me voy para la unidad número 3, y por acá me piden unidad número 3. ¿Dónde está el taller? Creo que está en el anterior Ah, unidad, profe, en la parece. unidad 2. Profe. Al final aparece. Ah, sí, aquí está. Aquí está, ya lo vi, ya lo vi. Listos, entonces aquí en el taller 3, ¿me dices eso de donde aparece lo del video? Sí, señor, o sea, ¿qué te dice arriba? Más arriba, más arriba. Ahí, donde dice desarrollo de contenidos. O sea, nos toca crear esa presentación. Desarrollo de contenidos, presentación en plantilla PowerPoint institucional del contenido de la unidad. Taller número 1, construcción de las tablas de frecuencia y gráficas estadísticas. Video, no. No. Esto es más o menos como viene dispuesto el contenido. No, esto no. Comiencen a desarrollar desde acá, desde donde dice punto 1, ¿sí? Ah, listo. Desde donde dice punto 1. Bien, perfecto. Listos, entonces yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá. Espero que les vaya muy bien en su parcial, muchos éxitos en ese parcial y pues